Federico, el testigo de Jehová, hace esta pregunta, me pregunta así, pregunta Carlos, ¿por qué el Tetur Receptus traducido por Jerónimo? No sabe lo que está diciendo. Uy, no, ¿qué fue que lo digo ahí? El Tetur Receptus traducido por Jerónimo indujo al error a miles de personas a traducir infierno por Jena y Hades. Pero ven, sube, No, hazme esa pregunta. Venga, suba. Hazme esa pregunta personalizada. Ni siquiera sabe lo que está diciendo lo de Jerónimo. Es un disparate lo no. que está preguntando. Pero yo te quiero aquí, que tú subas y me la hagas personalizada. Venga, suba. No, nunca tradujo del Receptus. Nunca. Oh, Dios mío. Venga, suba. Federico, tú has subido otras veces. Vamos a dialogar. Y yo también te tengo preguntitas a ti, que yo necesito que me responda. ¿Mm? Mira que dice él. Tanto Vaticano, Alejandrino y Sinaítico son verdaderos y sirven para contrastar y llegar a un consenso. ¿Pero cuál consenso si los tres se contradicen? El alejandrino apoya el Tetus Receptus. El códice alejandrino, tu códice alejandrino, apoya abrumadoramente el Tetus Receptus. Y el códice sinaítico, ellos dos lo concuerdan. A ver, ¿cómo tú me explicas eso? Lo que quiero que tú me expliques eso, Francisco. Que suba aquí y me explique eso. Es lo que yo necesito que tú nos expliques. Te voy a poner dos ejemplos, versículos, para que tú lo busques en tu Biblia y me diga a mí si estos versículos son verdaderos o son falsos. Porque uno lo tiene el sinaítico y el Vaticano no lo tiene. Y viceversa, el Vaticano tiene un versículo que no lo tiene el sinaítico. Entonces yo quiero saber, a base a ese versículo, si ese versículo es verdadero o es falso. Venga, suba. Yo te voy a hacer buscar en tu Biblia. Tú me vas a decir a mí si ese pasaje y ese versículo es parte de la Biblia. Porque uno lo tiene y el otro no lo tiene. Y viceversa. Eso es lo que quiero que tú me expliques, por favor. Que tú me expliques eso. Venga, no tenga miedo. Aquí subió Federico. Vamos a ver. Saludos, ¿cómo estás, Federico? Está desayunando o ¿Estás desayunando? almorzando. O Tranquilo, almorzando. tranquilo. Mastica, tranquilo. Tiene que masticar, no se vaya a Hola, señor dar. Carlos, buenas tardes. Buen Buenas Buenas tardes, tardes, ¿cómo estás, provecho. Chimino Francisco? y a su compañero. Señor Buen Carlos, provecho. mira, ve, yo al final la discusión entre el texto Receptus y el texto crítico lo resumo de la siguiente manera. Todo ¿Cómo se lo basa ves? en la fe. En la fe. Todo ¿De se cuál basa fe? en la fe. Pero tus cerritos no Pregunta, dicen eso, pero tus cerritos no dicen la, eso. pre- la pregunta, ¿cómo usted me puede demostrar que su texto Receptus es la verdadera? Pero ¿Cómo me puede mostrar? antes de responderte eso, tú tienes que resolverme a mí con tus eruditos, porque tus eruditos no dicen que por No, fe. no, no, yo le pregunto a usted, señor Carlos. ¿Cómo usted Pero me le puede dije, demostrar a usted que su que le voy texto a Receptus, responder. Le voy a que responder por esa pregunta. miles de años ha traducido infierno por Federico, Gehenna y por Hades? Federico, yo te voy a responder, pero primero tenemos que solucionar algo que tú dijiste. Tú Pero dijiste señor que, Carlos, ya le estoy respondiéndole, se basa en la fe, Federico, te voy a responder, pero en primero tú la quieres fe. en la fe, pero tus eruditos no dicen eso. Tus eruditos dicen que ellos son científicos, ellos no se basan en fe. Resuélveme eso. ¿Cómo tú resuelves Exacto. ese problema? Y la ciencia se puede contrarrestar. Para ahora, el texto Receptus, ¿de qué manera Pero se puede contrarrestar? la ciencia, Contrastar. pero la ciencia y la fe Señor Carlos, ¿de son qué dos manera se puede contrastar el Federico, texto Receptus? Yo le pregunto. te voy a responder tranquilito, vamos por parte. Tú me dices a mí que la fe se puede contractar, pero la fe y la ciencia son dos polos opuestos. ¿Cómo tú me dices a mí que se pueden No, contractar? no, Son dos no. polos opuestos. La fe, no, la fe es un criterio más. Ok, ¿y qué es la ciencia? Yo pensaba que la fe era un don de Dios, pero ¿No? ahora es un Sí. criterio. Pero Pero bueno, vamos a No, tomarlo con su no, criterio. la Pero fe ahora, es un criterio, amigo, la fe es un qué es la criterio. ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿No? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Sí. Bueno, la ciencia también, la ciencia consiste en contrastar. ¿Contrastar qué? En la ciencia se contrasta los hechos, Ok, con evidencia, ¿no? exacto. ¿Se contrasta con Pero fe? si se puede, La ciencia se contrasta con fe?
Bueno, en los modelos matemáticos, en los modelos así en la física cuántica se trabaja mediante modelos matemáticos. Pero Y esos no, modelos matemáticos pero es por son fe, aproximaciones, pero por fe. por supuesto. ¿Sí? No, La fe. No, no, Mira, cuando señor tú Carlos, mira, señor Carlos, señor cuando Carlos, tú, permítame. Si escúchame, usted ha leído Hebreos capítulo 11, dice, la fe consiste en evidencia que se puede probar, dice, que la fe consiste en evidencia que se puede probar. que se puede probar. Lo Vamos, demás es vamos a incredulidad. leerlo, vamos a leerlo No en mi Biblia. confunda incredulidad, que Vamos a no leerlo en mi tiene Biblia. pruebas, Tú con la dices, fe que se basa en pruebas. tú dices que la fe es algo que se tiene, que se puede contractar. Tú tienes que verlo para creer. Eso es fe. Exacto, exacto, Ok, exacto, dame el versículo que lo voy a leer en mi exacto. Biblia. Hebreos capítulo 11 dice, Vamos son ahí. evidencias, ¿no? Que se Vamos ahí. prueban, pues. Hebreo, capítulo 11. Porque Por recuerda, ejemplo, ¿por qué motivo se cree que Dios existe? Porque existen sí, vamos evidencias. tranquilos, vamos tranquilos. Señor Carlos, Es otra no me cosa. ha respondido la pregunta. Espérese, espérese. ¿El La texto existencia, receptus se puede contrastar? Federico, la existencia de Dios es muy diferente. Es muy diferente. Se basa en la fe. Hay pruebas también. Hay No, pruebas no, 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 indirectas, hay no. pruebas directas. No, no. Yo creo en mi Dios, primeramente, ¿Por porque qué? puedo respirar, veo en cada amanecer un sol que sale al este Y esas y son pruebas indirectas o pruebas entonces directas. veo que alguien pudo haber creado, tuvo que haber creado, no se creó de la nada. Entonces eso es Por evidencia eso mismo, directa. existen las pruebas, Pero hay la fe es evidencias, ¿no? otra cosa. Mira, ¿sabe qué es una fe? Fe es que yo sé que cuando yo voy a morir, yo voy a estar en la presencia de Dios. Eso es tener fe. Yo tengo esa convicción, que voy a estar en la presencia de Dios. No, no. Eso es Pero fe. sí, no. Pero su Fe. fe también se basa en la existencia de Dios, pues. No, 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 es otra cosa diferente. Eso no tiene Y nada las que ver con evidencias, no, fe. y las pruebas, Eso permítame, no y las tiene nada pruebas que ver son con fe. conjunto de evidencias. Eso no tiene nada que Señor ver con Carlos, las fe. pruebas son conjunto de evidencias. Eso no Mi tiene nada que pregunta ver con fue, fe. ¿cómo usted prueba, Ahora le cómo respondo yo su usted lo pregunta. puede contrastar su texto receptus? ¿Qué tiempo me da para responderte? Si me ¿Se interrumpe. puede contrastar o no se puede contrastar su texto Claro que sí, receptus? claro que sí. Esa pregunta es para mí, eso es pan comido, pero dame un tiempo para que no me interrumpa. ¿Qué tiempo me vas a dar? Por eso, o sea, le estoy explicando que su texto receptus por miles de años Pero tú ha necesitas que inducido te... al error, al Espérate, espérate. traducir Te voy a infierno mutear, te voy a por mutear, te voy a Hades y mutear, por te voy a mutear, te Gehenna. voy a mutear, te voy a mutear. Tú necesitas que te responda la pregunta sí o no, porque si yo voy a hablar y después tú me vas a interrumpir por encima, no tiene sentido. Yo te pregunté, ¿qué tiempo me vas a dar para responderte? Eso es lo que yo quiero que tú me respondas. ¿Qué tiempo me vas a dar? 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Vamos a darte 2 minutos. Vamos a darte 2 minutos. Pongo el tiempo aquí. Vamos a ver. Tú me preguntas a mí que cómo yo puedo contractar el texto recepto. ¿Esa es tu pregunta? ¿No? Efectivamente, Mira, aquí tengo efectivamente. aquí te muteo. Tomo mis 2 minutos. Bueno, para yo contractar el texto receptus es algo simple. ¿Qué puedo hacer para yo ver si el texto receptus es el texto que utilizó la iglesia primitiva? Irme atrás. Vamos a irnos a las versiones antiguas, las primeras Biblias que se hicieron, antiguas, a partir del siglo II, para ver si corroboran el texto receptus. Cuando yo veo las versiones antiguas, concuerdan con el texto receptus. La Peshitta, la Vulgata, la Vetus Latina del siglo II, la Copta, la Armenia, la Etíope. Estas versiones antiguas concuerdan con el texto receptus. ¿Qué otros testigos tenemos? Las citas de los supuestos padres de la iglesia, que yo prefiero llamarle teólogos. Bueno, las citas de ellos corroboran con el texto receptus, que tu Biblia la tiene mutilada. Entonces, las citas que ellos daban, el manuscrito que ellos tenían en su mano, tenían ese pasaje bíblico que aparece en el texto receptus. Tenemos leccionarios. Leccionarios eran antologías bíblicas que se leían en los cultos los domingos en la iglesia, que concuerdan con el texto receptus. Pregunta, ¿la versión es antigua apoya tu texto crítico? No, no lo apoya. ¿Las citas de los padres de la iglesia apoyan tu texto crítico? Tampoco, no lo apoya. ¿Los leccionarios apoyan tu texto crítico?
No, ¿por qué? Porque tu texto crítico es un Frankenstein inventado en el siglo XIX. Por lo tanto, tú tienes una Biblia moderna inventada. Esa es mi respuesta. Ahora, yo quiero que tú me digas a mí después, porque yo voy a examinar la dirección, la pregunta que te voy a hacer. Bien, ahora tú vas a tener 2 minutos para refutarme lo que tú dices y después yo te voy a hacer la pregunta a ti, ¿sí? Adelante. Se agotaron mis 2 minutos. Don Carlos, en principio, si Después, usted el texto... aparece ahí, Ya, tiene 2 minutos. permítame. Usted tiene 2 minutos. Ya, Tiene ya. 2 minutos. Señor, Adelante. ya. Señor Carlos, si usted me dice, mi texto receptus, yo lo puedo contrastar. Entonces, si usted lo puede contrastar, entonces usted no está siendo dogmático, usted está siendo científico. Porque solo en la ciencia se puede contrastar. La dogma no se puede contrastar, no se puede comparar. Por eso la dogma nubla la razón. Punto dos. No hay una Biblia completa que sea en griego del siglo II. Del siglo II. Usted me muestra, pues, o sea, traducciones en siriaco, en etíope. La cuestión es, ¿existe una Biblia o Biblias del siglo II, del año 120, 110, 130, que sean en griego, las escrituras cristianas en griego, y las escrituras hebreas en hebreo del siglo II, o sea, del año 110, 120, 130, en griego? No existe, señor Carlos. Por lo tanto, inevitablemente su postura se basa también en la fe. Se O sea basa en la fe. Federico, tú estás diciendo que en el siglo I no habían las escrituras hebreas, no estaban. Las hebreas. No. Lo que No, yo estoy diciendo es lo siguiente. En el siglo I, Hermano, déjalo que agote sus 2 minutos. Yo lo paré. Ya. Adelante. lo que yo estoy diciendo es que en el siglo I existían las originales de las escrituras griegas cristianas. O sea, lo que escribió el apóstol Juan en el año 99, ¿no? Lo que yo quiero es una Biblia completa, una copia completa de las escrituras griegas en el siglo II, del año 100 al año 190. No existe. Usted simplemente lo que está haciendo, señor Carlos, con el debido respeto, es contrastar entre traducciones que ni siquiera son en griego, sino son traducciones en otros idiomas. Su tiempo se agotó. Ahora viene mi pregunta en esa misma dirección. Como tu texto crítico es un texto científico, como ustedes dicen que es científico. Primero pregúntale si cree en eso. Sí. ¿Tú crees en eso, que el texto crítico es un texto científico? Primeramente, para ir en esa dirección, para saber si es así. ¿Es científico? Sí. Grandioso, ok, eres científico. Ahora, como tu texto crítico es científico, yo quiero que tú me dé a mí una cita de los padres de la iglesia que no aparezca en el texto recepto y que aparezca en tu texto crítico. Y quiero saber si tu texto crítico es científico para que tú lo corrobores con las versiones antiguas. ¿Cuáles de las versiones antiguas apoyaban tu texto crítico? Tienes dos. Una, padres de la iglesia que hicieran alguna cita y no esté en el texto recepto y aparezca en tu texto crítico como científico. Y que apoye las versiones antiguas tu texto crítico. Adelante. Bueno, señor Carlos, como lo menciono, ¿no? O sea, ningún padre apostólico del siglo II y ningún padre de la iglesia define el siglo II. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dicen que el Teo se manifestó, o que los tres son uno solo de la coma juánica. Si usted me muestra a un padre apostólico del siglo II y de un padre de la iglesia define el siglo III, del siglo II, que diga Teo se manifestó en 1 Corintios 3:16 y 1 Juan 5:7, entonces inevitablemente Para el tiempo, yo le voy con la razón a usted. para el tiempo, veo que no me están respondiendo. Y te lo voy a poner de nuevo.
Mi pregunta es, porque me estás evadiendo la pregunta. Si tú quieres, tú me haces esa pregunta después. Tú no estás para hacerme preguntas. Tú estás para responder lo que yo te pregunté. No me pregunte. Tu pregunta tú la haces Ya. después. Y la pongo de nuevo, me lo pongo de nuevo. Porque te estás haciendo el tonto para no responderme. Te pregunto de nuevo. Como tu texto crítico es un texto científico, bueno, científicamente yo quiero saber si tus padres de la iglesia citan pasajes en el texto crítico que no aparece en el texto receptus. Y si tu texto crítico tiene apoyo de estas primeras versiones antiguas que se hicieron a partir del siglo II. Si lo apoya a tu texto crítico, estas versiones antiguas. No te hagas el tonto, no me hagas preguntas. Yo quiero que tú me respondas, no pregunte. Vendrá tiempo de preguntas, tú me podrás preguntar después. Pero yo Pero quiero señor ahora que Carlos, escúcheme, Federico, escúcheme. no, pero lo que Yo estoy lo que queriendo ver, necesito, Federico, yo lo que necesito es que me responda, no me haga preguntas. No, pregunta, ve, que los padres de la iglesia, que no citaron como Juanina, que el primer Timoteo dice, eso lo podemos discutir cuando tú me hagas la pregunta después. Quien está haciendo la pregunta soy yo ahora. Yo necesito que usted me ya. responda a mí. No me responda con preguntas. Quiero que usted me conteste la pregunta que le estoy haciendo a usted y se la formulo de nuevo. Tu texto crítico, como es científico, quiero saber si tiene apoyo de los padres de la iglesia, como ustedes le dicen, que apoya científicamente tu texto crítico y no el Receptus. Y que las versiones antiguas, a partir del siglo II, apoyan tu texto crítico moderno científicamente, que lo apoyen. Adelante, eso es lo que quiero que tú me respondas. No me hagas preguntas, respóndame. Adelante, pongo el tiempo nuevo. Pero señor Carlos, es que usted me está haciendo una pregunta, es poco ambiguo, porque recordemos que el texto crítico no solamente se remontan del siglo IV, del siglo V, no. Existen evidencias, las corroboraciones que se han encontrado donde manuscritos así aislados del siglo, incluso del año 130. Es un manuscrito del Evangelio de Juan, exactamente la conversación que tiene Poncio Pilato con Jesús, ¿no? Del año 140 aproximadamente. ¿Y eso qué nos demuestra? Que no existe una Biblia completa en griego en el siglo II. No existe. O sea que al final el texto receptus y el texto crítico, irremediablemente tenemos que basarnos en la fe. Irremediablemente. Si usted tuviera una copia de comienzo del siglo II, una Biblia completa de las escrituras griegas en latín, no, en griego, del año 110, 120, 130, no habría necesidad del texto crítico. Pero, ¿por qué motivo se necesita el texto crítico? Porque no tenemos una Biblia completa del siglo II. Entonces tenemos que formar como un rompecabezas, ¿no? Como un rompecabezas. Así Y es, tú, señor Carlos. y tú dices, Se basa en la fe. En última instancia se basa en la fe. Es como decir, ¿por qué tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Me baso porque la iglesia así lo dijo, por la fe. Hay muchos criterios, pero el criterio principal es la fe. Ok, ya te la todos 2 minutos. Ahora yo voy a refutar lo que tú dices. Segundo, hermano Wilmer, te voy a dar la participación ahora después. Pongo 2 minutos. Bueno, tú dices que hay que basarse en fe. Claro, yo estoy basado en fe. Claro, yo creo en la preservación de la palabra de Dios, pero que venga esa palabra, fe, de un testigo de Jehová, es irónico. Ustedes no se basan en fe. Ustedes se basan en la doctrina que le bombardean desde Brooklyn. Ustedes no se basan en fe. Eso es falso. Lo que está diciendo es un discurso chapuzo y barato y engañoso. Eso es mentira. Ustedes se basan en fe. Tú me dices a mí que soy dogmático. Yo no soy dogmático. Esos son los católicos. Yo me baso en la evidencia de manuscritos que hayan y de testigos. Yo no soy dogmático. Dogmáticos son ustedes que tienen que creer así, a ciega, en un cuerpo gobernante inventado por ustedes. Ustedes son dogmáticos. Me dice a mí que es un poco ambiguo lo que yo te pregunté. Claro que es ambiguo, porque tu texto crítico no tiene rastreo. Tu texto crítico no tiene historicidad. No se puede demostrar científicamente, porque tu texto crítico no lo apoya las versiones antiguas. Estas primeras versiones antiguas ni tampoco
los padres de la iglesia, como ustedes le dicen. Claro que sí, es ambiguo, como tú acabas de decir, efectivamente. Y tú dices que no había una traducción en el siglo II que estuviera completa. ¿Y la Pesita tenía el Antiguo y Nuevo Testamento? Para que veas la ignorancia, donde tú erupta la ignorancia. La versión Pesita siriaca, lo primero se tradujo el Antiguo Testamento y después se hizo el Nuevo Testamento. Y tú dices que no había una traducción. Y la más conocida hoy en día es la versión Pesita en Siria. Y que no había una versión en el siglo II, cuando ya existía la Pesita en el siglo II. Eso es mucha ignorancia tuya la que tú estás eruptando, no sabes lo que estás diciendo. Y habla de que de un papiro del año 140, adaptado que sí o qué, que habla de Porcio Pilato. La antigüedad de un papiro no determina la veracidad. ¿Cómo sabes tú que un papiro encontrado en Egipto no es gnóstico? Por su antigüedad. Porque es antiguo, no. La antigüedad no determina la veracidad de un escrito. Tiene que tener testigo y apoyo de manuscritos. Se cumplió mi tiempo. Ahora vamos a darle participación al hermano Wilmer. Señor Carlos, si me permite una No, pregunta nada más. Estamos Usted me dando dice espacio. que si Tranquilo. usted me coge la chipita, Tú y yo no estamos solos. Aquí está Wilmer. No, Adelante, Wilmer. la chispita no, la pesita. La Pesita. La Pero pesita, Federico, la pesita. es raro que tú hables del griego, sí, que no hay nada en el griego, cuando el texto críptico que es inventado, Federico, está escrito en griego. Explica eso, Federico. Federico, tú dices que no hay nada escrito en griego, que no hay ninguna Biblia del siglo I, del siglo II en griego, que no hay. Pero es irónico porque tu texto crítico, el Nestele Aland, que es donde se traduce todo, y el UCB, El VS. el VS, perdón, esas traducciones, esos Estos compendios de donde dependen ustedes son en griego impreso. se dice estos Nuevos Testamentos Sí. del Nestlé Aland 29 o 28 y 29 que va a salir y el VS son en griego. Evidentemente nosotros no creemos en ellos y también no creemos porque son un corte y pega de todo lo que está allí, pero es en griego. Ahora te pregunto, el texto Receptus, que antes de ese nombre se llamaba el texto bizantino, texto mayoritario, que se le llama así porque es la mayor cantidad de manuscritos que hay. Te pregunto, Federico, esos manuscritos de la parte oriental, ¿en qué está escrito? ¿En qué idioma está escrito? Están escritos en latín. En la parte oriental, en latín. O sea que los ortodoxos leían en latín. No, pero no. Ah, ya no, en griego. En griego. No, pero señor Carlos, si me permite. Que no hay. Y tú dices que no hay, está escrito en griego. Si me permite lo siguiente, mira, acá la cuestión, o sea, en griego. no, pero permítame lo siguiente, mira, es cierto que el texto Receptus y tiene una mayoría de copias, pero sus copias en griego, en latín, datan pues del siglo V en mayor cantidad hacia adelante. La cuestión en medio es, hay una Biblia del siglo II de las escrituras griegas cristianas, en griego. No me pongas ejemplo del siglo V, VI, obviamente hay cantidad de Biblias del siglo pues, el manuscrito del siglo V, VI, VII, no, la discusión está del siglo II. Ahora, en griego, la Shepita. En griego siglo II. Ahora ¿cuál es la Shepita? En griego siglo II. La Shepita del siglo II. Lo pone Teos en 1 Timoteo 16. Lo pone la coma juánica en 1 Juan 5, 7. Es que hoy no tenemos la Pesita que se tradujo en el siglo II. Por eso, lo que tenemos son fragmentos de la Pesita. Carlos. Pero ¿cómo tú me estás hablando de fe usted? Pero Federico, ¿cómo tú me hablas de fe si ustedes se basan en un cuerpo gobernante? Tú no se basan en fe. A ver, ¿cómo te explica eso? ¿Cómo te explica eso? Federico, ¿ya? Un manuscrito no podía ser preservado. ¿Cómo te estás ahogando? No puedo hablar de fe, porque tú no crees en eso. Sí, pero ya le expliqué. Pero que tú no puedes creer en fe, porque tú te debes a un cuerpo gobernante. Tú no puedes creer por fe. Ya le expliqué que la fe se basa en evidencia y en última instancia también se basa pues o sea, para
para que Voy a usted me seguir diga, ¿no? esa, El texto mira, receptus es, te voy a seguir esa textura. ¿Tú crees que la Biblia que tú tienes hoy es la palabra de Dios preservada? sí, por ¿Es la supuesto, palabra de Dios preservada? ¿Dios por preservó su supuesto, palabra? ¿Dónde? sí, ¿Dónde por la supuesto preservó? que sí. ¿En tu Biblia? Su mensaje, señor Carlos, No, su no, no, mensaje no, quiero saber, no, principal, no, su palabra, No su tú cree, crees, mensaje no cree principal. en la si tú inspiración y crees en en la si inerrancia. tú crees en la inspiración, en la inerrancia y la preservación, ¿tú lo crees en eso? En esos tres pilares. Sí, por supuesto que sí. Ok, Sí, tú sí, crees en la sí. preservación. En la preservación, ¿tú crees que Dios preservó su Ujú. palabra? ¿Sí o no? ¿Tú lo crees? ¿Sí o no? Su palabra y su nombre. Ok, ¿tú crees que Sí, Dios preservó su palabra, exactamente. grandioso? ¿Por qué tu Biblia echa mano de la supuesta Septuaginta? Mi pregunta. Así, existiendo el hebreo, que ¿Cómo? nunca, el hebreo nunca se perdió. ¿Por qué echa mano de una Septuaginta? No, no, no solamente de la Septuaginta. La traducción del Nuevo No, Mundo no, se no, no basa me digas solo, no, no, en el texto escúchame bien, maestro, en el texto escúchame bien, maestro. escúchame bien. No me digas bien, no, no solamente eso, es mi pregunta. Tú dices que ustedes se basan en fe y en la preservación. Tú crees en la preservación de la palabra de Dios, que Dios preserva su palabra. Yo creo en eso mismo. Exactamente. Ahora, yo quiero saber, Sí. ¿por qué ustedes echan mano de un texto de una traducción en griego? Si existe el texto masorético hebreo. Es mi pregunta. Señor Carlos, si usted ha tenido la oportunidad de leer el prefacio de Traducción Mundo Mundo, menciona que se basa en el texto maestro, y los textos maestros obviamente se basan tanto en el hebreo como en el griego. Pero es lo que quiero saber. ¿Pero por qué echan mano del griego? Si el griego es una traducción del hebreo. Es lo que quiero saber. ¿Por qué echan mano de el griego? No lo hacen todo del texto masorético. Es mi pregunta que tú necesito que me responda, por favor. ¿Por qué echan mano del griego? Tu Biblia Siguiendo del el Antiguo, masorético. tu Es mi Biblia en el pregunta. Antiguo Testamento está traducida del griego, no del hebreo. Exacto. Eso es ¿Tú lo que crees te quiere que decir, Carlos. eso quiere decir que el Antiguo Testamento se tradujo en griego, no en hebreo? Se hizo en griego. Se hizo en griego, no en hebreo. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Ujú. Claro. Ah, es decir, los profetas escribieron en griego. Los profetas. Isaías, No, no, Jeremías, obviamente que no, obviamente Ageo. que no. Ellos escribieron en griego. ¿Escribieron en griego ellos? No, no, obviamente Ok, que si no, no señor escribieron, Carlos. ok, si no escribieron en griego, porque ustedes meten escritos de la Septuaginta que de una traducción del hebreo. Esa es mi pregunta. Yo necesito que usted me responda, porque tú me dices a mí que Señor tú crees en la Carlos, preservación. señor Carlos, permítanme lo siguiente. Sí, Si me permite 2 minutos. ajá. Señor Pero Carlos, permítame 2 minutos. solamente que usted me responda, porque me estás evadiendo. Señor Carlos, permítame lo siguiente, mira, Me estás evadiendo. no, permíteme, no hay una traducción que sea perfecta. No Señor, existe. esa no es mi pregunta. Siempre hay un margen de error. Señor, Siempre hay un margen de error. hay error en el texto masorético. Hay error. En el Receptus también. No, masorético, Antiguo Testamento. Hay En el error. Receptus también. Esa no me pregunta. Te pregunté Antiguo Señor Testamento. Carlos, por supuesto, por supuesto. Hay Por error en supuesto el que texto hay errores. masorético. Hay error. En los artículos. Ok, Por si hay supuesto, error. hay Sí, errores a en ver, los artículos. a ver, mi pregunta. Si hay error en el texto masorético, ¿por qué lo corrigen de una traducción en griego? ¿Por qué toman en Por ello griego? ya le estoy explicándole. O sea, Es mi pregunta, sí, me quiero saber. señor Carlos, no hay una traducción que sea perfecta. ¿Por qué? Porque la traducción siempre Pero hay tú acabas de incidencia. decir, pero tú acabas de decir que tú No crees en la existe. promesa. Pero tú dices que tú crees en la promesa de la ¿Cómo? palabra de Dios. Por supuesto. O sea, en lo general sí. Pero te En lo general contradices. sí. A ver, te Claro, en lo contradices, general sí. pero te está No me contradiciendo, estoy mi amigo. contradiciendo. No me estoy Francisco, contradiciendo, señor Francisco, Carlos. Señor Carlos. Mira, Señor Carlos. te voy a mutear, porque no, mira, no voy a Escuchen, hablar. señor Carlos, Señor Francisco, mírame, Francisco, usted se está contradiciendo. Mi pregunta fue, ¿tú crees en la preservación de la palabra de Dios? Yo creo en la preservación de la palabra de Dios. Tú dijiste que sí. Ahora, yendo esa misma dirección, al tú decir que tú crees en la preservación de la palabra de Dios, ¿por qué ustedes echan mano de una traducción del texto masorético del hebreo al griego, que es la supuesta Septuaginta, la falsa Septuaginta? ¿Por qué creen mejor en una traducción en griego y no en el hebreo? Entonces tú me dices a mí que no hay traducciones perfectas, pero tú me vas a decir que tú crees en la preservación. Y entonces, si no es perfecta, ¿cómo es la cosa? Es decir, Dios no preservó su palabra perfectamente. ¿Eso es lo que tú me quieres decir? Dios no preservó su palabra Señor perfectamente. Carlos,
permítame para responderle, mira, ve. Quiero saber si Dios preservó su Señor palabra. Carlos, permítame 2 minutos, Señor permítame 2 Federico, minutos. para que podamos Señor Carlos, entendernos. permítame 2 minutos. Quiero Permítame saber, 2 minutos. quiero saber, mi Señor hermano. Carlos, permítame 2 minutos. Si Quiero usted saber del griego, en si qué me, traduce al en qué inglés, va a haber un margen de error, entiéndeme. entonces eso tiene No que hay haber en tu palabras texto. exactas, Pues entonces, eso tiene que haber en tu texto griego. ¿Cómo tú sabes que no hay un margen de error al traducirlo al griego, del hebreo? Eso tú me estás diciendo a mí que ustedes favorecen el griego en vez del hebreo, cuando el griego fue traducido al hebreo. los idiomas están en evolución, entiéndeme. Pero tú me acabas de decir No que sea el griego, dogmático. tú me acabas de decir que el griego es derivado del hebreo. Entonces tú favoreces una traducción en lugar de la lengua original. Eso es lo que tú me estás diciendo. Tú te contradices, tú eres un mar de contradicciones. No, lo que estoy diciendo es lo siguiente, permíteme, no confunda una cosa con otra. No confunda una cosa con otra. O sea, mira, ve. O sea, cuando se traduce de un idioma a otro idioma, incluso del mismo idioma, siempre va a haber Federico, un tú no me margen estás de diciendo error. nada nuevo, claro, yo ¿Entienden? lo sé. Tiene que meter Lo sabes. Y preposiciones, palabras entonces si lo preposiciones, sabes, claro. Claro, entonces ¿por qué claro, motivo porque yo usted traduzco se del insistió español al conmigo? inglés. Yo Señor traduzco Carlos, si Señor usted lo Federico, sabe, entonces, ¿y por qué usted se insistió con mi persona? Señor Federico, Pero tiene grandeza yo intelectual, señor tengo que Carlos. traducir, tengo que traducir porque yo Usted ya trabajo lo en dijo servicio al ya, usted ya cliente. lo dijo ya lo Señor reconoció ya, señor Federico, yo Carlos. trabajo en Señor servicio al Carlos, cliente. ¿Por qué se va a retirar? ¿Por qué? me retiro, señor ¿Sabe? Carlos. ¿Sabe que tu versión es una farsa? Confesión de parte, Tu texto relevo de bíblico es una prueba. Señor farsa. Carlos, me retiro, muchas No pudiste gracias por demostrar seguirme. la antigüedad de tu Recuerde, falso. toda traducción hay un margen No de pudiste interpretación y de demostrar, error. no pudiste demostrar que tu Biblia es científica. No pudiste hacer. Tienes la oportunidad y no lo hiciste. Hey, Federico, No Muchas tienes gracias, señor rastreo. Carlos. No tienes rastreo. Federico, ¿cuándo, No, cuándo ya me sube? retiro, amigo. Muchas Sí, gracias. está bien, pero ¿cuándo Sí. sube? Para que hablemos Pero un día lo de la puedo otra subir vez. para conversar de los testigos de Jehová, como usted me dijo, ¿no? Ay, Usted me ¿Cuándo dice, sube? estamos. Un día podemos programar. Ahí mis saludos. Hasta luego. Ok, ok, Francisco. hasta Que luego. pase buen día. Ok, nada. Eso es irónico, hermano Wilber, que un testigo de Jehová se basa en fe cuando ellos están bautizados a un cuerpo gobernante. Y él mete la lógica de fe. Sí, lo que hay que explicarle a la audiencia es que el testigo de Jehová no se basa en la fe, sino en lo que le dice su magisterio, que a ellos le llaman el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante son los 144,000 que dicta todo lo que tienen que creer los testigos de Jehová. Sí es. Entonces, lo que digan los testigos, o sea, ellos que se llaman los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante, es lo que todos ellos tienen que creer. Sobre todo como 5 o 7 hombres que hay en Brooklyn allá. 5 hombres perversos que hay en Brooklyn. Entonces, lo que el hermano Carlos le estaba preguntando es que cómo él puede aceptar una traducción griega si el mismo Federico está diciendo que las traducciones de las traducciones siempre tienen error. Carlos, como es así, o sea, hay margen de error, o hay también, en este caso, no hay errores, sino que por el cambio del idioma al traducirse. Se van perdiendo algunas cosas, algunos conceptos, algunas ideas, se va perdiendo. Entonces, si es así, porque es así, todo el mundo que más o menos tiene un conocimiento medio sabe eso. Carlos lo que le está diciendo es que si es así, ¿cómo puedes tú aceptar entonces un texto griego para tu traducción del Antiguo Testamento cuando tenemos una traducción que es de los masoretas, que por lo menos viene de los hebreos directamente, y que ellos lo que le hicieron fue poner puntos de signos de puntuación para darle un sentido fonetical y vocales y eso. Entonces, ¿qué es más preciso? ¿El texto masorético en ese sentido del hebreo o es más preciso el griego del hebreo? No sé si se explica, no sé si se entiende, pero ese es el punto. Entonces ellos no pueden, los testigos de Jehová no pueden, y nadie no podría preferir el texto griego del Antiguo Testamento
pues el hebreo es el idioma oficial, como se dice, o el idioma primario en que fue escrito el Antiguo Testamento. Exacto. Basado en eso, Exacto. los masoretas hicieron entonces su traducción, su composición literaria del Antiguo Testamento basado en el hebreo. Entonces no se puede competir, ¿sí? Porque entonces tendrían ellos cualquiera que aceptar que si ellos quieren tomar el Antiguo Testamento en griego para poder justificar su fe a través del Antiguo Testamento griego, tendrán que aceptar. Tomarlo todo, no una parte. Y no solamente tomarlo todo, Exacto. sino que tienen que aceptar y afirmar que ese Antiguo Testamento griego es inspirado. Exacto. Y ahí es donde está el cuchillo. Y es una contradicción, porque él dice que él cree en la preservación. Él cree en la preservación, claro, pero echa mano de una Septuaginta que es la traducción del hebreo. Claro. ¿Y cómo la hace hebreo? ¿Cómo tú crees en la preservación y crees en una traducción del idioma original? ¿Cómo es la cosa? ¿Y cómo fue que lo preservó entonces? Y así estamos en la mayoría de las iglesias, y así estamos gracias a estos pseudo pastores o pastores que en verdad tienen un llamado, pero que se dejan lavar el cerebro en los seminarios, y también en los youtubers estos que andan por las redes sociales, que son muchos, hablando del Antiguo Testamento en griego. Así es. Como la Septuaginta. Pero la pregunta que él no quiso responder fue la antigüedad de su texto crítico. ¿Ustedes vieron? Dio vuelta y vuelta, no respondió a la pregunta. ¿Por qué? Porque su texto crítico es inventado en el siglo XIX, no tiene rastreo. Las primeras versiones antiguas, a partir del siglo II, no apoya su texto crítico. Ni la cita de los supuestos padres de la iglesia, que yo prefiero decirle teólogos, no apoyan su texto crítico, apoya el Receptus. Y las versiones antiguas apoya el Receptus. Por lo tanto, el Receptus va mucho más allá desde el siglo II, de sus papiros, datados supuestamente que sus eruditos lo han datado del siglo II. Pero su texto crítico es un constructo, una invención, inventado, un Frankenstein del siglo XIX, porque no tiene rastro histórico. Ni el Sinaítico, ni el Vaticano, todos los códices tienen rastro histórico, no tienen ningún rastro. Ni siquiera sus eruditos pueden rastrear todos los códices. Uno de ellos lo dice, que el Códice del Vaticano no se puede rastrear nomás hasta el siglo XV. Desde el siglo XV, cuando fue encontrado, no se puede rastrear más de ahí. Es decir, es una invención. El Vaticano es una invención. Y el Sinaítico, otra invención en el siglo XIX, creado por Simónides. Eso ustedes tienen en su Biblia. Ustedes en su Biblia no tienen nada. Ustedes lo que tienen corrupciones, invenciones. Y esa es la pregunta que no se puede responder. Ninguno de ustedes me podrán responder esa pregunta. No tienen nada. Y tu Biblia está ultra mutilada. Ultra mutilada. En tu Biblia dice que David mató a Goliat, pero después dice que no, que fue el Hanán. En 1 Samuel dice que fue David y en 2 Samuel dice que fue el Hanán. ¿Qué fue que lo mató realmente? No me vengan con el cuento, no, que Goliat es un título que se le da a los gigantes. No. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. Porque mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice hermano de Goliat en 2 Samuel. El Hanán mató al hermano de Goliat. No al título de Goliat, sino el hermano. ¿Por qué? Porque es un paralelo de Crónicas. Un paralelo de Crónicas 5:20, que dice que mató al hermano de Goliat. Entonces, por medio de Crónicas sabemos que no fue a Goliat a quien mató el Hanán, sino al hermano de Goliat. Y ese es el problema que ustedes no pueden arreglar en su Biblia. Y que Goliat era un título, dice. Eso es lo que quiero que tú me demuestres a mí, con cualquier erudito de ustedes que diga que Goliat es un título. Sube de nuevo, Francisco. A ver, dame la fuente de uno de tus eruditos que diga que Goliat es un título. A ver, con evidencias históricas de que Goliat es un título. No lo podrá hacer. Tienen que sacarte eso de la manga, inventárselo, como ustedes se crean los dogmas y las invenciones de la secta de Testigo de Jehová, que han ido cambiando doctrinas. ¿Sí o no, hermano Wilmer? Han tenido que cambiar doctrinas. Cuando van fallando, cambian doctrinas. Sí, porque bueno, es una religión falsa.
Eso es lo que sucede con las sectas, ese es el punto.